hostilities on land, on sea, or in the air by German forces in the above areas to cease. La noche del 31 de diciembre de 1944, mientras gran parte del mundo celebraba el fin de la guerra como un horizonte cercano, las tropas aliadas desplegadas en Alsacia se preparaban en silencio. En el cuartel general alemán se activaba una última apuesta, la Operación Nordwind. Con las fuerzas de Patton movilizadas hacia Bastogne, el frente del séptimo ejército estadounidense se había extendido más de lo recomendable. Era una grieta, y la Wehrmacht no tardó en detectarla. Alsacia, tierra largamente disputada entre Alemania y Francia, se convertía otra vez en escenario central. Para los estrategas aliados, la prioridad seguía siendo detener el avance alemán en las Ardenas. Eisenhower contemplaba la posibilidad de una retirada táctica hacia los Vosgos para evitar un colapso mayor. Sin embargo, no era solo una decisión militar. En París, de Gaulle no concebía la idea de abandonar Estrasburgo. Para Francia, renunciar a esa ciudad no era una maniobra estratégica, sino una herida histórica inaceptable. El 27 de diciembre, el general Devers se reunió con Eisenhower en la capital francesa. Salió convencido de que conservar Estrasburgo y Mulhouse era imprescindible, pero en los puestos de mando de Reims, la atención se centraba en un sector más vulnerable, Hagenau. Aunque contaba con defensas fijas y zonas minadas, el temor era claro. Si las tropas alemanas lograban penetrar desde el Sarre o desde el saliente de Colmar, el cerco podía cerrarse. El primer día del nuevo año, con Nordwind ya en marcha, Eisenhower urgió a Devers a comenzar un repliegue. Aquel mismo día, el general Bedell Smith lo presionó por teléfono, acusándolo de desobedecer órdenes directas. Devers accedió a estudiar una retirada antes del 5 de enero. La respuesta desde París fue inmediata. De Gaulle envió una carta personal a Devers. Exigía resistir, incluso a costa de sufrir un sitio prolongado. Se hablaba de una nueva Stalingrado, y se advertía del riesgo de represalias alemanas sobre la población local si Estrasburgo caía. Las tensiones escalaron. El propio de Gaulle contactó con Roosevelt y Churchill. Su jefe de Estado Mayor fue enviado a confrontar al mando aliado. El 3 de enero se celebró una reunión decisiva. La postura francesa se mantuvo firme. La ciudad no se rendiría. Eisenhower, ante el consenso político alcanzado, accedió a mantener Estrasburgo bajo control, siempre que ello no comprometiera la integridad del dispositivo aliado. Una directiva secreta firmada el 7 de enero dejó constancia de esa decisión. Desde Berlín, Hitler seguía obsesionado con la idea de recuperar Estrasburgo. Más que un punto militar, para él representaba la última muestra visible de poder alemán al oeste del Rin. En lugar de lanzar una única ofensiva masiva, decidió fragmentar su esfuerzo en una serie de ataques sucesivos. Así nació la campaña de invierno en Alsacia, conocida dentro del alto mando como las ofensivas de Año Nuevo. El primer ataque partió desde la posición fortificada de Vichy. Las tropas estadounidenses resistieron con firmeza. Su consigna, "No habrá saliente en Vichy", se convirtió en símbolo de tenacidad. Para reforzar esa línea, los aliados trasladaron unidades desde el Rin. Esa reubicación permitió a los alemanes abrir una brecha en Gamsheim y establecer un débil puente de ataque. Al no conseguir un avance definitivo, el esfuerzo principal se trasladó hacia Hagenau. Lo que siguió fueron intensos combates de blindados en localidades como Hatten, Rittershofen y Herlisheim. La violencia de estos choques no tenía precedentes en el sector occidental del frente. Pero el 14 de enero, el curso de la guerra volvió a girar. La Unión Soviética lanzó su gran ofensiva de invierno, obligando a Hitler a retirar divisiones blindadas hacia el centro de Alemania. El impulso alemán en Alsacia comenzaba a desmoronarse. Mientras el nuevo año se celebraba con fuegos artificiales en París, Londres y Nueva York, un frío sepulcral reinaba sobre Alsacia. En los campos congelados entre Sarreguemines y Rimling, los hombres de la 44ª División del Séptimo Ejército estadounidense aguantaban el silencio, la tensión y la certeza de que algo estaba por comenzar. No hacían falta comunicados. Bastaba con las miradas serias de los oficiales, los rumores entre los lugareños y la llegada repentina de refuerzos sin explicación. Minutos antes de la medianoche del 31 de diciembre, dos tenientes, Bradshaw y Shattuck, intentaban brindar desde su trinchera cubierta de nieve. El nuevo año estaba a punto de empezar. Pero en lugar de celebraciones, un avión alemán descendió en picado.
disparando a lo largo de las líneas. Luego, el sonido de las ametralladoras se impuso al silencio. La ofensiva había comenzado. En Berlín, Hitler emitía su discurso de Año Nuevo, prometiendo que Alemania resistiría hasta el final. Era su última jugada en el frente occidental, una maniobra desesperada para romper la defensa aliada antes de que el colapso en el este fuera irreversible. Aquella noche, el frente entero de la 44ª División quedó desbordado. En un sector, las tropas resistieron los primeros cruces del río. En otro, lograron contener ataques por poco. Pero el flanco derecho se vino abajo. Grupos alemanes camuflados entre la nieve lograron infiltrarse a través del bosque. En cuestión de horas, la retaguardia se convirtió en un escenario de confusión y retirada. Más al sur, una agrupación improvisada conocida como Task Force Hudelson fue atacada con precisión. Sus posiciones, dispersas y mal comunicadas, cedieron sin poder coordinar defensa alguna. Algunos soldados ni siquiera llegaron a ver al enemigo antes de caer. La operación llevaba un nombre simbólico, 10 de mayo de 1940, evocando el día en que Hitler había lanzado su ofensiva sobre Francia. En Bannstein, el caos alcanzó a todos. Conductores, cocineros, administrativos, todos tomaron las armas. Entre fuego cruzado y nieve, los caminos se llenaron de combatientes desorientados que intentaban reagruparse o escapar. Para muchos, el primer día de 1945 solo ofrecía una opción: sobrevivir. El 1 de enero trajo un segundo golpe. Más de 1000 aviones alemanes atacaron aeródromos aliados en el norte de Francia y Bélgica. En pocas horas, 27 bases quedaron fuera de servicio. Decenas de aviones destruidos, incluidos los que ni siquiera habían despegado. Hasta el aparato personal de Montgomery fue alcanzado. Aunque los comunicados oficiales hablaron de éxito, los pilotos sabían la verdad. La aviación aliada quedó prácticamente fuera de juego durante días. Mientras tanto, las noticias desde Alsacia no eran mejores. Divisiones estadounidenses poco curtidas comenzaban a ceder ante el avance enemigo. La 44ª y la 42ª retrocedían con lentitud, y la 100ª, presionada en dos frentes, se vio obligada a replegarse hacia el sur. Devers, al mando en el sector, aún no había activado el plan de retirada previamente acordado. Eisenhower, desde su puesto de mando, insistía en aplicar la orden sin demoras: evacuar al sexto cuerpo y dejar solo unidades móviles para contener el frente. Pero esa decisión, pensada desde la lógica operacional, implicaba abandonar Estrasburgo. Y con ello, a miles de civiles que, desde 1940, eran considerados ciudadanos del Reich. Muchos de ellos colaboraban con los aliados. Su destino quedaba en el aire. La reacción francesa fue inmediata. De Gaulle ordenó mantener la ciudad cueste lo que cueste. A la vez, envió cartas urgentes a Roosevelt y Churchill, denunciando las consecuencias políticas de un posible abandono. No solo se trataba de territorio, era una cuestión de dignidad nacional. Durante días, Eisenhower ocultó sus planes incluso a sus aliados más cercanos. El general Delattre, al mando del primer ejército francés, no fue informado hasta el 2 de enero. La ruptura de confianza era evidente. Ese mismo día, el general Juin fue enviado a exigir explicaciones al alto mando estadounidense. La reunión con Bedell Smith fue tensa, llena de reproches y advertencias apenas disfrazadas. La unidad aliada comenzaba a fracturarse. Al norte, cerca del pueblo de Wingen, la guerra tomaba un rostro más inquietante. Las tropas acantonadas escuchaban durante la noche voces en inglés que surgían desde el bosque. No eran compañeros. Eran soldados alemanes entrenados en guerra psicológica, imitando órdenes, insultos y peticiones de ayuda para confundir al enemigo. Muchos de ellos venían de los bosques de Finlandia. Sabían cómo quebrar al adversario sin disparar. En una patrulla nocturna, el sargento Struthers detectó movimientos sospechosos. Su superior desestimó la alerta. Pero para entonces, casi 1000 hombres del enemigo ya se habían infiltrado. En el amanecer siguiente, los estallidos comenzaron a marcar el ritmo. Un médico militar observaba cómo los primeros heridos caían incluso antes de que la artillería alcanzara el pueblo. La aldea fue rodeada. Un tanque estadounidense intentó repeler el avance, pero fue alcanzado. Uno de los tripulantes corrió unos pasos antes de desplomarse bajo las balas. Dentro del puesto de socorro, médicos y enfermeros debatían qué hacer. Algunos huyeron. Otros, como el doctor Nelson, se quedaron.
Rodeado de heridos, debía decidir quién tenía más posibilidades de sobrevivir. Lo hacía sin tiempo, sin recursos y con el enemigo a unos metros. Los refuerzos comenzaron a movilizarse. Desde el sur, avanzaban unidades de la 255ª División estadounidense y de la segunda blindada francesa al mando de Leclerc. Aquel general, que había prometido liberar París y Estrasburgo, volvía al frente. Pero ni él sabía que el destino de la ciudad seguía siendo debatido en despachos muy lejos del campo de batalla. Pasados 4 días desde el inicio de Northwind, una unidad del 274º Regimiento alcanzó las alturas cercanas a Wingen. Los nuevos soldados, aún sin experiencia, se encontraron con supervivientes de combates recientes. La diferencia era visible: los rostros hundidos, las manos temblorosas y el silencio de quienes ya habían estado demasiado cerca del límite. Poco después, llegó la orden de avanzar hacia el pueblo. Los rumores hablaban de que aún quedaban prisioneros estadounidenses atrapados. El batallón descendió por el bosque, abriéndose paso entre ramas congeladas y escombros ocultos por la nieve. Wingen apareció ante ellos como una postal congelada. Techos nevados, chimeneas humeantes y la iglesia en el centro, pero algo no cuadraba. La escena era demasiado tranquila. Horas antes, tropas alemanas habían tomado el lugar. Muchos soldados estadounidenses fueron capturados sin oponer resistencia. El cabo Ben Stein, veterano de Anzio, vio desde una ventana cómo sus compañeros eran escoltados por jóvenes enemigos con armas al hombro y cigarrillos en la boca. Intentaron resistir, pero una voz clara, también en inglés, los obligó a rendirse. Un compañero cayó en las escaleras de la iglesia mientras intentaba ajustarse la bota. El resto fue encerrado en un sótano durante días, sin agua ni comida. El avance se estancaba, hasta que el teniente Cassidy, recién llegado, casi un desconocido para muchos, se levantó bajo el fuego y echó a andar, y ese simple gesto rompió la parálisis. El batallón lo siguió, tomaron la posición y recuperaron Wingen, aunque todos sabían que aquello no era el final, sino apenas el principio. La recuperación de Wingen había dado un respiro, pero nadie en el frente se engañaba. Lo peor aún podía estar por llegar. Mientras los estadounidenses afianzaban posiciones al oeste del Rin, al otro lado del río empezaba a gestarse una nueva amenaza. Heinrich Himmler, figura central del régimen por su poder en las SS, recibía ahora un mando militar real, el Grupo de Ejércitos del Alto Rin. Para muchos, su nombramiento respondía más a gestos políticos que a criterios tácticos. Hitler, cada vez más entregado a los símbolos, le encomendaba la defensa del flanco oriental de Alsacia y la extracción del 19º Ejército atrapado en Colmar. Himmler, su experiencia en el campo y deseoso de legitimarse fuera del aparato represivo, veía en esta ofensiva su primera y quizás única oportunidad de hacerse un nombre entre los mandos del frente. El escenario parecía propicio. Estrasburgo apenas contaba con defensas tras el desplazamiento de unidades clave estadounidenses, y grandes tramos del Rin quedaban bajo vigilancia mínima. Himmler lo sabía. Los informes de inteligencia apuntaban a un frente frágil, sin cohesión clara entre tropas americanas y francesas. El momento era ahora. El plan se articulaba en 3 direcciones. Desde el norte, fuerzas alemanas avanzarían hacia Wissembourg. Desde el sur, otras unidades atacarían desde Colmar, y en el centro, una división cruzaría el Rin a la altura de Gamsheim. Si todo salía bien, el norte de Alsacia quedaría cercado y Estrasburgo podría ser recuperada a tiempo para el aniversario del ascenso de Hitler al poder. El cruce en Gamsheim se realizó sin resistencia significativa. Las escasas patrullas que custodiaban el sector colapsaron, y para cuando el alto mando aliado comprendió la magnitud del movimiento, los alemanes ya habían consolidado una cabeza de puente amplia, reforzada con blindados veteranos. Las fuerzas aliadas intentaron reaccionar. Una división estadounidense con experiencia fue enviada de inmediato, pero sus efectivos, junto a tropas inexpertas agregadas a última hora, se toparon con una defensa mucho más organizada de lo esperado. El 5 de enero, un nuevo intento aliado hacia Gamsheim terminó en caos. Las condiciones del terreno, surcado por canales y cauces, desarticularon el avance. En localidades clave como Kielstedt y Bischwiller, los ataques se detuvieron bajo el fuego constante de artillería alemana. La ofensiva se transformaba en una contención improvisada. Mientras tanto, Himmler consolidaba su posición.
Contra toda previsión, su operación tomaba forma, y el frente aún no había mostrado su peor cara. El día siguiente arrancó con 2 intentos fallidos de revertir la situación. En el sur, las tropas francesas lanzaron una ofensiva prematura para recuperar el cruce de Gamsheim, pero fueron repelidas antes de alcanzar sus objetivos. Al norte, unidades estadounidenses avanzaron hacia Herlisheim con decisión inicial, pero la respuesta alemana fue inmediata. Un contraataque feroz que dispersó sus líneas y obligó a los soldados a buscar refugio o replegarse. En Kielstedt, las tropas francesas intentaron cruzar campos abiertos bajo una tormenta de fuego. Los blindados de cabeza fueron alcanzados por cañones ocultos en la maleza que los destrozaban uno a uno. El avance se detuvo. La infantería prosiguió a pie, encabezada por legionarios considerados capaces de sostener la moral del resto. Lograron llegar a las afueras de Bettenhofen, pero al anochecer la presión era insostenible. Sin refuerzos y con muchas bajas, no quedó otra opción que retirarse. Más al oeste, soldados jóvenes sin experiencia, agrupados en la Task Force Linden, fueron enviados de nuevo a Gamsheim. Marcharon entre calles nevadas, pasando bajo campanarios vacíos y tejados blancos, sabiendo que cada paso los acercaba al frente. La resistencia enemiga era absoluta. Las tropas alemanas, bien atrincheradas, rechazaron cada intento. Esa noche, el general al mando comunicó que sus hombres estaban al límite, sin preparación adecuada, con pérdidas crecientes y una fatiga imposible de disimular. Mientras tanto, desde la retaguardia alemana, 2 divisiones blindadas avanzaban hacia Hagenau, apoyadas por paracaidistas curtidos en combate. El temor era claro. Si lograban conectar con la cabeza de puente en Gamsheim, una parte clave del 6º Cuerpo aliado podría quedar cercada. Se activaron medidas desesperadas. Tropas de segunda línea fueron trasladadas de urgencia. Se cavaron trincheras apresuradas, se sembraron minas y se derribaron árboles para bloquear accesos. En el aire, el sonido de los motores alemanes crecía. Los estadounidenses sabían que sus tanques no podían competir a larga distancia. Mientras los Panther disparaban a más de 1000 metros, ellos necesitaban acercarse a menos de 300 para tener una oportunidad. Y entonces, llegaron. La infantería enemiga avanzaba entre la nieve, flanqueada por blindados pesados. Desde posiciones en Aschbach y Stundwiller, los estadounidenses abrieron fuego. Lograron frenar la primera oleada, aunque algunas de sus unidades quedaron aisladas y no todas regresaron. Sobre la nieve, los cuerpos marcaban el precio del esfuerzo. El frente, por ahora, aguantaba, pero cada hora que pasaba, la presión crecía sin tregua. El 7 de enero amaneció con una calma espesa y engañosa. En el sector norte del frente en Alsacia, tras varios días de enfrentamientos continuos, los disparos cesaron de forma repentina. Un silencio extraño se extendió entre las trincheras, como si al otro lado del bosque no quedara ya nadie con fuerzas para disparar. En medio de ese vacío, el capellán McFelin, asignado a la 70ª División, tomó una decisión inusual. Quiso llevar la misa directamente a sus hombres. Le advirtieron que no era posible sacar a los soldados de sus posiciones, pero no se detuvo. Se arrastró entre la nieve, con los bolsillos llenos de hostias, bendiciendo a quienes creían y también a los que se burlaban. Los alemanes estaban a menos de 100 metros. No dispararon, tal vez por respeto o tal vez porque ya estaban en retirada. Aquel mismo día, varias unidades alemanas recibieron órdenes de retroceder y reorganizarse. Dejaron atrás solo unas pocas posiciones de cobertura, protegidas por francotiradores y nidos de ametralladoras. Los estadounidenses no lo sabían. Para ellos, cada metro de bosque seguía siendo una amenaza. Algunos soldados, superados por el miedo, se dispararon en los pies para evitar regresar al frente. Un teniente llegó a inutilizar sus propias botas con la pistola. La moral estaba quebrada. La confusión alcanzaba también a los mandos. Una compañía enviada a ocupar una colina desapareció sin dejar rastro. Nadie sabía si había sido aniquilada o simplemente se había desorientado. Las órdenes se gritaban, pero no se comprendían. Nadie respondía con claridad. Nadie sabía a quién seguir. No muy lejos de allí, el coronel Cheves vivió un momento insólito. Su conductor, con la voz apagada, le confesó que no podía soportar otra jornada. Cheves no dijo nada más que una frase, sin siquiera mirarlo. «Tenemos trabajo que hacer». Poco después, 2 soldados que se habían hecho pasar por muertos desde la jornada anterior fueron finalmente rescatados.
Habían pasado 18 horas tumbados en una zanja helada, temblando y conteniendo la tos para no delatarse. Cuando al fin oyeron voces amigas, uno de ellos, con los labios agrietados, solo logró preguntar: ¿tenéis algo de comer? Mientras tanto, más al sur, el frente volvía a encenderse. Desde la bolsa de Colmar, camufladas por la nieve, columnas alemanas avanzaban hacia Estrasburgo. Los defensores franceses, mal equipados y dispersos, ofrecieron poca resistencia. Uno a uno, los pueblos de la ruta fueron cayendo. Solo un puente demolido cerca de Erstein logró frenar el avance, a menos de 10 kilómetros de la ciudad. La reacción aliada fue inmediata. La tercera división estadounidense fue desplegada con urgencia. Esa noche, sus hombres intentaron tomar 2 colinas al norte de Ribeauvillé. Subieron en silencio, arrastrando el equipo por la ladera nevada. Al llegar a la base, bengalas alemanas iluminaron la escena y el fuego antiaéreo pesado los alcanzó de inmediato. La ofensiva se desintegró. Hubo un segundo intento, impulsado a gritos y empujones, pero también fracasó. La mayoría se atrincheró como pudo, todos menos uno. El sargento Russell Dunham, apodado el Arsenal por la cantidad de municiones que solía llevar consigo, se lanzó solo hacia las posiciones enemigas. A pesar de recibir un disparo en la espalda, siguió avanzando. Con su fusil y granadas, logró derribar varios nidos de ametralladoras. Eliminó a 9 soldados, capturó a otros 2 y desmanteló 3 posiciones defensivas. Esa noche se ganó su lugar en la historia. Más tarde recibiría la Medalla de Honor. En paralelo, en un hospital cercano, el teniente Audie Murphy luchaba contra la gangrena. Había sido ascendido tras un combate en el que resultó herido por segunda vez. Al visitar a un sargento de su unidad, compartieron anécdotas entre bromas, recordando Sicilia, Anzio y el sur de Francia. Pronto, Murphy volvería al frente. Lo más importante aún estaba por escribirse. A la par que todo esto ocurría, en los despachos aliados, Eisenhower redactaba una petición de ayuda. Exhausto, con una rodilla lesionada y bajo presión constante, decidió recurrir a Stalin. Churchill, tras recibir el mensaje, lo transmitió sin rodeos a Moscú. La respuesta fue afirmativa. Y aunque el este de Europa seguía congelado, los preparativos de una nueva ofensiva ya habían comenzado. Lo que se avecinaba cambiaría el curso de la guerra. El 8 de enero no trajo sosiego. Esta vez no hubo silencios cargados de incertidumbre, sino un movimiento incesante. Sobre las planicies nevadas del Rin, las tropas aliadas se alistaban para lanzar un nuevo ataque. 3 divisiones, blindadas, mecanizadas e infantería regular, se concentraban en el sector de Gamsheim. Era su segundo intento de recuperar la iniciativa, y el despliegue dejaba claro que esta vez no habría medias tintas. La ofensiva comenzó con la Task Force Rammer, una unidad combinada de infantería y tanques. Se reunieron a las afueras de Rohrwiller, pero antes de avanzar, cayeron sobre ellos los primeros proyectiles enemigos. El fuego de mortero dispersó columnas enteras. A las 2:30, finalmente, iniciaron el avance. Sin embargo, pronto se detuvieron. Los riachuelos y canales cortaban el terreno. Sin puentes disponibles, los blindados fueron convertidos en piezas de artillería estáticas. Dispararon miles de balas y obuses, pero sin resultados visibles. Al caer la tarde, los tanques se retiraron. La infantería quedó aislada en terreno abierto. Mientras tanto, los hombres de la 79ª División empujaban hacia Hatten. Allí, por primera vez en combate directo, entraban en acción los soldados afroamericanos del 827º Batallón de Tanques. En un ejército todavía segregado, su presencia causó escepticismo. Pero no tardaron en acallar cualquier duda. El teniente Robert F. Jones lideró el fuego desde una escalera en llamas, apuntando a los Tiger enemigos con munición trazadora. A su lado, el sargento Harry Johnson se enfrentó a un carro enemigo a corta distancia y lo obligó a retroceder. Con su llegada, no solo se fortaleció la línea, también cambió el clima emocional del frente. Al sur, la 14ª División atacó Rittershofen. El avance inicial fue prometedor. Lograron sorprender a varios blindados enemigos cerca del ferrocarril y los destruyeron antes de que pudieran reaccionar. Pero la respuesta no se hizo esperar. Artillería, fuego antitanque y bombardeos aéreos golpearon con fuerza. Las compañías aliadas quedaron muy dañadas. Una tras otra, fueron forzadas a retroceder. Dentro de Hatten, la batalla se volvió íntima y brutal. La lucha era casa por casa, metro a metro.
El sargento Bertoldo resistió durante 2 días en soledad, enfrentándose a infantería y blindados con cualquier arma disponible. Cuando su ametralladora fue destruida, continuó combatiendo con su fusil. Eliminó a decenas de enemigos antes de ser evacuado. Su rostro reflejaba agotamiento más que gloria, pero seguía en pie. En Herlisheim, el panorama era aún más crítico. La 12ª división blindada estaba rodeada. Sus hombres, sin conexión con la retaguardia, resistieron durante días en condiciones extremas. Cuando los tanques lograron abrir un corredor, hallaron casas llenas de heridos, cadáveres congelados en patios y habitaciones aún envueltas en humo. Aprovechando la niebla, iniciaron la evacuación en silencio. Solo uno de los blindados fue alcanzado. Los demás lograron cruzar el río Zorn. No habían vencido, pero tampoco estaban vencidos. Para muchos, el verdadero enemigo ya no era el ejército del otro lado. Era el frío, la fatiga, la ausencia de sueño. Algunos fingían dolencias, otros simplemente desaparecían. Las bajas se acumulaban y los relevos no llegaban. A pesar de todo, las líneas seguían en pie, pero dentro de cada hombre la batalla recién comenzaba. A medida que los combates se intensificaban al norte de Estrasburgo, el Frente Sur vivía su propio infierno el 10 de enero. En Oppenheim, cerca del río Ill, 5 batallones alemanes, apoyados por blindados, lanzaron un ataque directo contra la guarnición francesa. La resistencia fue feroz. Durante horas, la lucha se desarrolló casa por casa. Incluso cuando los alemanes ofrecieron una rendición honorable, los defensores se negaron, pese a la falta de munición y al número creciente de bajas. Aviones aliados intentaron reabastecerlos desde el aire, pero el viento arrastró la mayoría de los paracaídas tras las líneas enemigas. Al anochecer, los tanques enemigos ya controlaban el cruce central del pueblo. Poco después, la radio francesa enmudeció. Solo 2 oficiales y una veintena de soldados lograron escapar durante la noche. El resto fue destruido en combate. Sin embargo, el día siguiente trajo un desconcierto inesperado. Aunque los servicios de inteligencia detectaban movimientos de nuevas unidades SS cruzando el Rin, el frente se mantuvo en pausa. Delattre ordenó sostener la línea entre Kraft y Ebersheim a toda costa. Pero no hubo ataque. Inquieto, el general francés se trasladó al cuartel de Devers. Se preguntaba si los alemanes se habían quedado sin fuerzas, sin reservas, o si existía alguna disputa interna en su alto mando. Ninguna respuesta llegó. Solo una certeza: la resistencia francesa en Oppenheim había evitado, al menos por ahora, que la bandera nazi volviera a ondear sobre Estrasburgo. Pero la amenaza no se había disipado. En la madrugada del 11 de enero, el 15 Cuerpo alemán lanzó un nuevo asalto en el norte. 4 divisiones, entre ellas fuerzas de montaña y Volksgrenadier, cayeron sobre la 45ª División estadounidense. Todo comenzó con una lluvia de artillería, seguida por un avance contundente de tropas SS. Superados en número y sorprendidos por el ímpetu del ataque, los defensores cedieron 600 metros. A pesar de lograr recuperar parte del terreno con un contraataque, la batalla apenas comenzaba. Los combates se volvieron brutales. Las tropas SS, adoctrinadas desde jóvenes, rara vez se rendían. En muchos casos, los prisioneros solo eran capturados cuando ya no podían moverse. El terreno, cubierto de nieve, quedó sembrado de cadáveres. El tercer batallón del 157º Regimiento quedó rodeado tras una infiltración enemiga. Resistieron aislados durante días, en una situación que recordó al batallón perdido de la Primera Guerra Mundial. Solo 2 hombres lograron salir con vida. Al mismo tiempo, la 14ª División Blindada estadounidense lanzó un asalto completo sobre Hatten y Rittershofen. Sin reservas disponibles, todos los batallones entraron en combate. La respuesta alemana fue fulminante. Los proyectiles cayeron uno tras otro, sin descanso. En menos de una hora, algunas compañías perdieron a 2/3 de sus hombres. Varios heridos murieron congelados en los campos antes de poder ser evacuados. Quienes sobrevivieron cavaron trincheras en el suelo helado. Algunos tardaron hasta 6 horas en abrir una zanja lo bastante profunda para resguardarse. La ofensiva había fracasado, pero a un costo desproporcionado. Solo ese día, la 14ª División perdió más de 1000 hombres entre muertos, heridos y desaparecidos. La situación empeoró con la llegada de una unidad de élite, la división SS Hohenstaufen, que fue desplegada en Herlisheim. Su entrada fue devastadora. Parte del 43º Batallón de tanques quedó destruido.
En un solo enfrentamiento, los SS capturaron una docena de tanques Sherman y destruyeron otros 7. Un oficial alemán, Bachmann, fue condecorado por esa acción. En Hatten, la lucha se volvió casi inhumana. Los estadounidenses, rodeados por los escombros, resistían sin esperanza de evacuación. El sargento Vito Bertoldo defendió solo un puesto de mando durante 2 días. Se le atribuyeron 40 bajas enemigas. Al otro lado del pueblo, el capitán Young lideró un ataque con su compañía tras ver cómo la anterior había sido masacrada. Al principio, no sufrieron pérdidas. Pero pronto llegaron los contraataques, y con ellos los heridos, los muertos, la retirada inevitable. El desgaste era evidente. En Rittershofen, la 79ª División había perdido a la mitad de sus hombres. El 19 de enero, la Hohenstaufen lanzó un ataque decisivo sobre Drusenheim. Solo 100 de 600 soldados lograron escapar. El frente estadounidense empezaba a colapsar. El general Patch, consciente de que el sexto cuerpo ya no podía resistir, informó a Devers. Se autorizó finalmente la retirada hacia el río Moder. Aunque la decisión se venía contemplando desde hacía días, solo ahora resultaba inevitable. Mientras los ingenieros colocaban cargas explosivas en puentes y líneas defensivas, las unidades comenzaban a retroceder. El frente aliado en Alsacia se desmoronaba. 24 horas más tarde, el 20 de enero, bajo la ventisca y entre cráteres aún humeantes, comenzó la retirada. Fue una operación ordenada, pero no por ello menos amarga. En los pueblos devastados del Bajo Rin, los soldados del sexto cuerpo estadounidense recogían lo poco que quedaba. Dejaban atrás semanas de combates, cadáveres congelados en las calles, sótanos convertidos en enfermerías y civiles alsacianos que ahora temían ser abandonados. El enemigo seguía acechando. Grupos de reconocimiento alemanes, disfrazados con uniformes capturados, se infiltraban en la retaguardia. La confianza se quebraba. Nadie sabía si quien venía por el camino era amigo o enemigo. En los sectores de Hatten y Rittershofen, los restos de la 14ª División Blindada y la 79ª de Infantería cubrían la retirada. Algunas compañías contaban con apenas una docena de hombres. En las calles, el barro se mezclaba con sangre y ceniza. La artillería alemana golpeaba sin pausa. Muchos soldados no habían dormido en días. Para frenar el avance enemigo, se improvisaron barreras con árboles derribados y minas británicas colocadas a escasos metros de las posiciones alemanas. Varios ingenieros murieron en el intento. La población civil también comenzó a huir. Familias enteras, con carros tirados por bueyes, cruzaban los caminos entre explosiones. Los soldados hacían lo que podían por ayudarlos, aunque muchos ya no tenían fuerza ni para cargar su propio equipo. Algunos civiles, desesperados, pedían quedarse. Pero las órdenes eran claras: nadie debía quedar atrás. El recuerdo de las represalias alemanas seguía presente. En Herlisheim, la 12ª División Blindada, conocida como los Hellcats, intentó recuperar el pueblo. Fue un nuevo desastre. El 17º Batallón de Infantería Blindada quedó rodeado, y el 43º Batallón de Tanques perdió contacto tras un breve mensaje por radio. Se contabilizaron más de 20 tanques Sherman destruidos o capturados. Muchos de sus tripulantes murieron atrapados entre los hierros retorcidos. Otros fueron hechos prisioneros. Herlisheim quedó marcado como un fracaso. La historia oficial anotó, sin emociones, que el batallón fue reorganizado bajo nuevo mando. Mientras tanto, más al oeste, cerca de Reiperswiller, se desarrollaba otro episodio trágico. El tercer batallón del 157º Regimiento, aislado en una colina, llevaba días resistiendo sin comida ni atención médica. Trataban las heridas con nieve, compartían lo poco que quedaba entre los más graves. La artillería enemiga no cesaba. Las unidades enviadas en su ayuda fueron abatidas antes de llegar. Solo 2 soldados sobrevivieron. El resto cayó o fue capturado. Paralelamente, los informes de inteligencia confirmaban un nuevo intento alemán de avanzar hacia Saverne. Era el último aliento de la operación Nordwind. En ese contexto, Patch ordenó acelerar el repliegue al río Moder. Las divisiones del sexto cuerpo retrocedieron por sectores, dejando tras de sí pueblos en ruinas, campos minados y fortificaciones vacías. Muchos fingían actividad para engañar al enemigo.
Algunas unidades se replegaron en completo silencio, bajo nevadas que borraban sus huellas. En Niederbronn, una de las últimas aldeas evacuadas, algunos niños lanzaban bolas de nieve a los soldados que pasaban. Unos lo veían como burla, otros como una despedida inocente. Pero todos sabían lo que significaba marcharse. Dejaban atrás a quienes habían jurado proteger. En Rohrwiller, la policía militar evacuó a la población bajo fuego. En otras aldeas, los civiles huyeron por sus propios medios, cargando lo poco que pudieron. A las 7:30 de la tarde del 21 de enero, mientras los últimos camiones salían de Rittershofen, los ingenieros volaban los puentes tras ellos. El repliegue había terminado. Las tropas aliadas estaban ahora atrincheradas a lo largo del Moder. Pero la amenaza no desaparecía. Las divisiones alemanas, entre ellas unidades SS, Volksgrenadier y Panzer, se preparaban para un nuevo asalto. Sin embargo, el equilibrio comenzaba a inclinarse. En el norte, las fuerzas alemanas habían sido contenidas en las Ardenas y los estadounidenses recuperaban la iniciativa. En el este, el Ejército Rojo cruzaba ya el Vístula, obligando a Berlín a desviar tropas hacia el frente oriental. En Alsacia, Eisenhower reorientaba sus esfuerzos, decidido a estabilizar la situación antes de lanzar una ofensiva definitiva sobre la bolsa de Colmar. Mientras tanto, sobre el terreno, el Sexto Cuerpo iniciaba su repliegue hacia el río Moder. La retirada se produjo bajo un silencio denso. La nieve, que días atrás ofrecía cobertura, ahora traicionaba cada paso. Los hombres se movían lentamente, entre el alivio de alejarse del colapso y la amargura de abandonar posiciones por las que habían peleado. Para muchos, retroceder era más difícil que luchar, pero mantenerse significaba quedar rodeados. En Reiperswiller, un puñado de soldados seguía resistiendo. El tercer batallón del 157º Regimiento, aislado en una colina solitaria, llevaba días completamente rodeado. Sin comida, sin munición, sin posibilidad de evacuar a los heridos, soportaban el frío y el fuego constante. Un superviviente recordaría más tarde que compartían los mismos agujeros con compañeros que apenas respiraban, y que el único recurso para beber era derretir nieve con las manos. Los intentos de rescate no dieron resultado. Un blindado con suministros llegó a acercarse, pero fue alcanzado antes de regresar. Desde el cuartel general, las señales de radio se debilitaban con cada hora. Se ordenó una ofensiva inmediata para liberarlos. El primer intento fue frenado por fuego oculto. El segundo no llegó lejos. Apenas un grupo improvisado logró avanzar unos metros antes de quedar expuesto. La situación era desesperada. Fue entonces cuando el coronel Sparks decidió actuar por su cuenta. Subió a un tanque y se dirigió personalmente al frente. Disparó hasta vaciar la ametralladora, maniobró los cañones él mismo y logró evacuar a varios heridos. Pero no fue suficiente. El 20 de enero se dio la última orden: salir por cuenta propia. Desde la colina llegó un mensaje breve: «Vamos a salir, denos todo lo que tengan». Las líneas aliadas respondieron con todo el fuego disponible. Pero los que quedaban ya no tenían fuerzas. Al intentar cruzar, cayeron bajo otra emboscada. Solo 2 regresaron. El drama no se limitaba a esa colina. En Hatten, el humo seguía saliendo de cada casa. En Herlisheim, 2 batallones de la 12ª División Blindada fueron devastados por un ataque de la SS. En Rohrwiller, la policía militar evacuaba a los últimos civiles mientras los disparos resonaban a lo lejos. La retirada no era solo un movimiento militar. Era una experiencia vivida con el cuerpo y el miedo. La noche del 21 de enero, las tropas aliadas ya ocupaban una nueva línea defensiva a lo largo del Moder. La 36ª División, recién llegada, fue la primera en detectar patrullas enemigas. 15 tanques alemanes intentaron cruzar, pero fueron detenidos por un fuego bien coordinado. Por primera vez en semanas, la línea aguantaba. Al mismo tiempo, en el este de Europa, los tanques soviéticos cruzaban la antigua frontera alemana. Berlín se veía obligado a mover tropas con urgencia. Eisenhower aprovechó la fractura, ordenó enviar refuerzos a Alsacia. Era el momento de romper el estancamiento. Bajo un cielo cubierto de nieve, la retirada había terminado. Pero la batalla por Alsacia no. Lo peor, quizás, estaba aún por llegar.
Con las unidades aliadas replegadas al Moder, el frente quedó envuelto en una calma inquietante. Las trincheras estaban mal preparadas. La nieve, antes aliada para el camuflaje, ahora traicionaba cada movimiento. En la noche del 24 al 25 de enero, el silencio se quebró. 6 divisiones alemanas lanzaron un ataque coordinado desde 3 frentes distintos. El golpe más duro cayó sobre el 222º Regimiento de la 42ª División. Estaban desplegados en una posición demasiado amplia, sin refuerzos suficientes. A las 6 de la tarde, la artillería enemiga comenzó a golpear. Durante una hora, los proyectiles cayeron sin descanso sobre los valles entre Neuburg y Schweigshausen. La tierra, el hielo y la madera saltaban en el aire. Cuando el fuego cesó, comenzaron a aparecer figuras entre la niebla. Eran soldados alemanes, envueltos en bengalas rojas que iluminaban el campo como si ardiera. Bajo el barro y el frío, los defensores estadounidenses abrieron fuego como podían. La compañía E fue cercada. Sin comunicación, sin refuerzos, resistieron como pudieron. Algunos lograron arrastrarse entre la niebla para reunirse con los restos de otras unidades. Lucharon toda la noche, hasta que disparar se convirtió en un gesto automático, mecánico. Pero resistieron. Cuando amaneció, ese regimiento ya no era novato. Había soportado la presión más brutal. Al sur, en Mühlhausen, tropas de montaña alemanas lograron romper la defensa. En medio del caos, un pequeño grupo improvisado logró evacuar un puesto médico. Fue posible gracias al gesto de un joven llamado Dennis Belmore. Con su ametralladora congelada, usó una pistola para cubrir la retirada. Fue alcanzado antes de poder regresar. Su sacrificio permitió que los heridos escaparan. Ante la magnitud del ataque, el general Brooks movilizó su última reserva, la 14ª División Blindada. Sus hombres avanzaron esperando otro desastre, pero esta vez algo había cambiado. Aunque el terreno seguía congelado y el fuego enemigo no cesaba, la resistencia alemana ya no era la misma. El empuje inicial había perdido fuerza. Al anochecer, los estadounidenses lograron recuperar la línea. Por primera vez en días, pudieron detenerse y rendir homenaje a los que ya no estaban. Entre los prisioneros alemanes se conoció finalmente el objetivo. El plan buscaba tomar Estrasburgo como regalo simbólico para Hitler el 30 de enero, aniversario de su ascenso al poder. Pero el tiempo se les había acabado. Desde Berlín llegó la orden de detener los ataques en Alsacia. Las tropas se necesitaban en otros frentes. En el Moder, los disparos no cesaron del todo. Pero la ofensiva alemana se había detenido. Por primera vez en semanas, los aliados no solo resistían, avanzaban, y aunque aún no comenzaba el contraataque, ya se sentía en el aire un cambio de rumbo. La madrugada del 20 de enero marcó el inicio del segundo intento aliado por desmantelar la bolsa de Colmar. La nieve, espesa y silenciosa, cubría los pueblos, apagando los sonidos y ralentizando cada paso. En ese paisaje blanco, los hombres del tercer cuerpo estadounidense y del segundo cuerpo francés se preparaban para una de las batallas más duras del frente occidental. El general alemán Wysse, consciente de lo que se jugaba, lanzó un mensaje a sus tropas. Quien dominara el invierno, dominaría la guerra. Y el invierno era implacable. Bajo temperaturas extremas, cada maniobra se convertía en tortura. Los motores se negaban a arrancar, los cañones se congelaban y los soldados enfermaban por decenas. Dormir al aire libre era exponerse a la muerte. Para muchos, el frío era un enemigo más temido que las balas. Aún así, la ofensiva comenzó con avances esperanzadores. La tercera división de infantería, al mando del general Iron Mike O'Daniel, logró cruzar el río Ill. Sus regimientos se abrieron paso bajo un cielo encapotado, pero el caos no tardó en llegar. El 254º Regimiento, desplegado en los alrededores de Holzbir y Riedbir, encontró una resistencia férrea. Los alemanes defendían cada casa, cada callejón. Cuando el 30º Regimiento intentó avanzar, fue emboscado por blindados ocultos. Sin apoyo de tanques, la columna se fragmentó. Algunos hombres cayeron en pánico. Otros, como el coronel McGarr, recorrieron las líneas a pie para intentar recuperar el control. En medio de la confusión, hubo quienes no retrocedieron.
El sargento Jack Murphy enfrentó solo a un tanque enemigo antes de caer. Los tenientes Walker y Calvert desaparecieron mientras encabezaban ataques desesperados. En la retirada, grupos enteros llegaron desarmados a la retaguardia, empapados, temblando. Algunos fueron arrestados por negarse a regresar. Otros, en cambio, exigían volver al frente. Fue entonces cuando José Valdez, del 7º Regimiento, se mantuvo firme. Solo resistió el avance de más de 200 soldados enemigos para cubrir la retirada de los suyos. Gravemente herido, pidió fuego de artillería a escasa distancia de su posición. Sobrevivió lo suficiente para regresar, pero murió poco después. Y entonces apareció Audie Murphy. Apenas recuperado de sus heridas, el joven oficial texano volvió al frente. En Holzbir, tras la caída de su unidad, subió solo a un cazatanques incendiado. Desde allí, disparó una ametralladora pesada durante más de 1 hora. Resistió fuego de fusil, mortero y cañón, deteniendo él solo una columna alemana. Luego, cubierto de metralla y quemaduras, reorganizó a los supervivientes y contraatacó. No aceptó atención médica hasta cumplir su misión. Esa acción lo convirtió en el soldado más condecorado del ejército estadounidense. Mientras algunos nombres quedaban para la historia, otros se perdían en la nieve. En Grusenheim, la división blindada francesa de Leclerc, apoyada por la Legión extranjera, avanzó sin cobertura suficiente. Los tanques quedaron atrapados en calles angostas, bajo el fuego de artillería y francotiradores. El teniente Michard, veterano desde África, fue abatido justo al volver a su tierra natal. La compañía de Gaston Frey quedó reducida a 2 vehículos. El capitán de Vitesse fue evacuado tras sufrir una crisis nerviosa. Leclerc, consternado, envió a su edecán a protestar ante el general Devers. La respuesta fue inmediata. La división francesa fue transferida al 21º Cuerpo estadounidense. Una decisión diplomática que evitó un desastre mayor. Con el repliegue alemán en marcha, las tropas de Delattre asumían el control. Por primera vez desde el inicio de la guerra, un general francés tenía bajo su mando directo a un cuerpo entero del ejército estadounidense. Lo llamaban el Rey Juan. Bajo sus órdenes, comenzaba la ofensiva final contra la Bolsa de Colmar. El 2 de febrero, al amanecer, la 28ª División de Infantería avanzó desde el norte. La resistencia fue débil. Grupos dispersos y algunos francotiradores no lograron frenar el avance. Los estadounidenses llegaron a los suburbios rápidamente. En cuestión de horas, se unieron a las fuerzas blindadas francesas que entraban por el oeste. Para los civiles alsacianos, la guerra había dejado de ser un sobresalto. Aquella mañana de domingo, bajo un cielo blanco y bombardeos lejanos, muchos salieron igual a misa. El horror se había vuelto costumbre. Colmar, tras meses de defensa, cayó sin combates intensos. La maniobra aliada evitó su destrucción. Delattre envió un mensaje a sus habitantes, recordando los años de ocupación y su regreso a la patria. Pero la campaña no se detenía. Las columnas aliadas avanzaban ya hacia el sur, decididas a cerrar el cerco. Los Hellcats de la 12ª División blindada cruzaban Colmar en dirección a Neuf-Brisach. Al norte, la 7ª de Infantería progresaba entre nieve y ruinas. En Bischheim, una emboscada detuvo su marcha. Allí, el observador Forrest Peden corrió bajo fuego enemigo para guiar 2 tanques hacia sus compañeros. Una granada alcanzó su vehículo. Murió calcinado sobre la torreta, pero logró salvar muchas vidas. Le fue otorgada la medalla de honor a título póstumo. Mientras tanto, el 15º Regimiento, con Audie Murphy al frente, avanzaba por el sur hacia Neuf-Brisach. La ciudad fortificada resistía, aunque ya se veían señales de abandono. Esa noche, Murphy y sus hombres durmieron acurrucados entre tumbas en un cementerio cercano, esperando la señal de entrada. Al amanecer del 6 de febrero, un grupo de patrulleros se acercó a las murallas. Una bandera blanca ondeaba. Guiados por civiles, entraron por un túnel bajo la ciudad. Dentro, solo encontraron a una docena de soldados alemanes dispuestos a rendirse. No se disparó un solo tiro. En apenas 16 días, la 3ª División había tomado más de 20 pueblos, desmantelado 2 divisiones enemigas y sufrido más de 2000 bajas. Para Delattre, era el principio del fin. Aún quedaban tropas alemanas huyendo hacia el puente de Chalampé. La orden era clara: no dejar escapar a nadie.
Aquel amanecer de febrero, los soldados del 9º Cuerpo francés avanzaban en silencio. Entre campos helados y zanjas endurecidas por el hielo, algo en el ambiente había cambiado. Ya no se oían disparos. Solo el crujir de la nieve bajo las botas y, a lo lejos, el eco apagado de motores que se desvanecían hacia el este. Poco después, una explosión rompió la quietud. El puente de Chalampé, ennegrecido y deformado, comenzaba a desplomarse sobre las aguas del Rin. Como un suspiro final. Durante horas habían seguido el rastro del enemigo en retirada. Ahora, el silencio lo confirmaba. El último cruce alemán en Alsacia había sido volado. Francia, tras 4 años y medio de ocupación, volvía a recuperar por completo su territorio. Solo 4 pueblos seguían en manos enemigas: Rummersheim, Bansenheim, Ottmarsheim y el propio Chalampé. Pero incluso allí, la resistencia se deshacía. Las bajas entre la infantería habían sido graves, pero aún así, el avance continuaba con precaución. Nadie quería morir el último día. Las trincheras estaban minadas y cada paso podía ser el último. Pero el frente ya no respondía. Lo que quedaba del 19º Ejército alemán se replegaba sin orden. En la ribera del Rin, los primeros regimientos encontraron los restos del puente: vigas retorcidas, barro revuelto, huellas de neumáticos que desaparecían bajo el agua. Era el último vestigio físico de la presencia alemana en suelo francés. Delattre, informado de la retirada, ordenó avanzar hacia Ensisheim y Blodelsheim. El objetivo era claro: impedir que los rezagos enemigos escaparan con organización. Se combatió alrededor de algunas posiciones fortificadas, pero el grueso del enemigo ya no estaba. Más de 22.000 soldados alemanes habían caído. Solo una división, la 708ª Volksgrenadier, mantenía cierta estructura. El resto se había deshecho junto con el puente. En Colmar, la guerra dejaba paso al júbilo. Las calles se llenaban de banderas. Había flores en las ventanas y niños colgados de los balcones. En la plaza Rapp, los discursos resonaban entre aplausos. De Gaulle entregó medallas a Delattre, a Leclerc y también a oficiales estadounidenses como Iron Mike o Daniel, símbolo de la alianza forjada en combate. Hubo desfiles, condecoraciones, abrazos. Pero para la mayoría de los soldados, la celebración fue breve. Algunos pasaron la noche viendo películas en improvisados cines de campaña. Otros simplemente hicieron su petate y volvieron al frente. La 28ª División, por ejemplo, fue enviada de inmediato al bosque de Hurtgen. Regresaban a lo que los soldados llamaban la esquina del desconsuelo. Allí, entre ramas desnudas y cadáveres emergiendo del deshielo, los reemplazos tomaban posiciones en silencio. La guerra no había terminado. Colmar no era el final, era apenas el umbral. Ahora comenzaba la marcha hacia el corazón del Reich. Mientras los altos mandos celebraban bajo la lluvia de medallas, jóvenes como Harold Wilson, el teniente al que sus hombres apodaban Little Boy Blue, morían en aldeas sin nombre, de pie, sin hacer ruido. Él y tantos otros no buscaban gloria. No esperaban estatuas ni calles con su nombre. Solo querían cumplir con su deber. Sobrevivir, si podían. Y si no, al menos asegurar que sus hijos no tuvieran que volver a cruzar los mismos campos.